Hola, ¿qué tal amigos del canal Mirando el Código y más? Una vez más estamos con nuestro tutorial de Java desde cero. Hoy con el tercer video asociado principalmente al contenido de lectura por consolas y tipo de datos. Entonces, sin más, vamos para el código. En este caso vamos a trabajar, crear un proyecto, un tercer proyecto. En este caso sería el proyecto de video 3. Vamos a colocar ese nombre, video 3. Finalizamos. Ya todos conocen estos pasos. Quien no conozca, entonces le comento que debe ir hacia el video número 1, donde tratamos estos tipos de la creación de un proyecto en el entorno Apache NetBeans, que todos están permitiendo ver. Entonces, simplemente vamos a tocar un primer tema que sería lectura por consola. Cuando estamos creando un proyecto donde vamos a trabajar con la línea de comando, en este caso, ya vimos cómo imprimir en la consola. Ahora, un segundo paso que vamos a ver ahora, que no hemos tocado dentro del tutorial, es precisamente la lectura de la consola. Ahora, la lectura de la consola, sí, lo único que deben saber es que para eso existe un objeto del paquete Java útil, Scanner. Como todos pueden ver aquí, simplemente importamos de ese paquete Java útil Scanner, o sea, todos pueden percibir que tenemos Java útil y le colocamos un nombre cualquiera. Digamos que en mi caso le voy a colocar SC. Y una vez más, vamos a inicializar, crear una instancia del objeto de la clase Scanner. En este caso, este objeto de la clase Scanner puede recibir un sinnúmero de datos diferentes. Para nuestro caso, vamos a utilizar un input string. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, simplemente aquí vamos a colocar que ese input string viene desde la clase system. En este caso, el objeto in, que como todos pueden ver, aquí encima pueden ver que es de tipo input string. Vamos a utilizarlo para poder tener acceso a todo lo que se escriba dentro de la línea de comando. Ahora, ¿cómo es posible utilizar este objeto? Simple. Vean que cuando utilizamos sc punto, ahí podemos ver un gran número de funcionalidades que tiene este objeto. Para eso, para todas las lecturas de los tipos de datos que ya hemos visto, ya en el video número 2, si alguien no lo ha podido ver todavía, que se remita a ese video, al video número 2, donde tratamos los tipos de datos diferentes primitivos que existen en Java, que en este caso serían 8, más aquí el propio objeto Scanner nos provee de un conjunto mayor de posibilidades para trabajar con los tipos de datos que ya vimos. En este caso, cuando escribimos NES, podemos ver un conjunto de funcionalidades asociadas a los diferentes tipos de datos. Si queremos leer un entero, si queremos leer un float, un doble, un byte, boolean, etc. Entonces, vamos a utilizar este tipo de función. Ahora, estamos hablando de clases y objetos. Para muchos pudiera ser una novedad en este curso si no han tocado nunca lo que es el paradigma programación orientada a objetos. No se preocupen, en otros videos que vienen más adelante en el curso vamos a tratar lo que es el paradigma orientado a objetos y todo lo que corresponde con la creación de clases y cómo instanciar estos objetos de esta clase, cómo crear instancias de esta clase. Entonces no nos concentremos en eso, vamos ahora a percibir cómo podemos trabajar con la línea de comando. Si usted desea leer un entero, ya vimos cómo se puede declarar un entero, declaramos una variable A y aquí pudiéramos utilizar el objeto sc.nesIn y de esta forma estaríamos leyendo un entero A. Ya todos vimos cómo imprimir. Vamos a ver si es real que pudiéramos estar imprimiendo el entero A. Vamos a colocar aquí el número insertado fue espacio y vamos a colocar la variable A.
De esta forma vamos a ver cómo es posible hacer lectura de la línea de comando, guardar ese valor que el usuario nos otorgó en la variable A y luego vamos a utilizar ese mismo valor para imprimirlo dentro de la consola. Podemos ver cómo ejecutando nuestro programa ahora en la línea de comando se queda esperando porque nosotros escribamos un valor entero. Vamos a escribir el valor 123. Cuando damos Enter, vean cómo dice que el número insertado fue 123. Entonces, así de sencillo la lectura por consola. O sea, si fuéramos a leer un valor doble, por ejemplo, doble D sería igual a sc.nes doble. Entonces, pudiéramos utilizar, en este caso, el doble fue, y vamos a concatenar aquí el valor doble que están entrando. Vamos a comentariar ya esta parte del código, porque no es la que vamos a probar, para que todos vean solo lo asociado con el doble. Entonces, aquí se queda esperando un doble. Ahora, miren una curiosidad. Normalmente existen dudas con respecto a los tipos de datos flotantes o que son decimales, si se colocan puntos o comas. Bueno, simplemente verifiquen que si nosotros colocamos 12.3, Java nos da un error. Y es precisamente porque en este caso, aun cuando dentro del lenguaje de Java los valores decimales se escriben con puntos, acá dentro del código él recibe de la línea de comando separado por coma. Entonces, en este caso, si ejecutamos nuevamente y escribimos 12,3, entonces ahí Java sí entiende que es un valor decimal y miren por curiosidad lo que ocurre. Y es que el doble fue 12.3. Hay una diferencia porque Java ya dentro, una vez que tiene este valor dentro del compilador, el compilador asocia a que esa coma es un punto. Entonces es una curiosidad que quería traer también aquí a nuestro video. Entonces ya una vez visto dos ejemplos de el trabajo de lectura de consola, vamos también a trabajar con la clase string. Pero antes de trabajar con la clase string, vamos a ver también, por curiosidad, cómo se lee un valor de char. Entonces, esto sería simple, sería, declaramos una variable char, ya todos conocen cómo declarar la variable char, digamos que esta es una variable char c, y aquí sería sc.nes. Disculpen, NES. Y si se dan cuenta, no existe dentro de este objeto, no existe un NESCHAR. Ahora, ¿cómo haríamos esa lectura de un NESCHAR? Bueno, existen dos variantes. Una variante es que hagamos la lectura del NESCHAR con la simple función de NES y esa función de NES nos está asociando, dándonos un objeto string, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy también, en este video de hoy. Y utilizamos la función char_add en 0 y esto nos estaría dando el primer carácter de esa cadena de caracteres asociados. Si queremos comprobar, bueno, en este caso vamos a imprimir el char fue y colocamos C. Si nosotros hacemos esto y escribimos R, disculpen, porque lo primero que estaba recibiendo es un doble. Por tanto, vamos a escribir un doble cualquiera para no cometer más ese error, el mismo 12,3 que habíamos escrito, o 12,4, y ahora está recibiendo ese char. Vemos y dice, el char fue CR, ¿no es? Entonces vamos a, ya una vez visto esto, vamos a trabajar ya con la clase string. Entonces yo voy a borrar aquí todo esto y vamos a introducir lo que es el tipo de dato string. String, ya nosotros vimos 8 tipos de datos que son primitivos en Java. Ahora, string ya no es un tipo de dato primitivo.
simplemente es una cadena de caracteres, un tipo de dato asociado a lo que sería el trabajo con cadenas de caracteres. Por lo tanto, puede verse como un conjunto de char. Eso es lo que sería el tipo de dato string. El escrito de esta manera y que no lo corresponde con una palabra reservada es simplemente porque string es una clase. Al igual que ocurre con scanner, es una clase y por tanto, por ser una clase, también tiene asociado un conjunto de funciones que es la que vamos a ver hoy. Por tanto, lo primero que usted tiene que entender es que string es una clase y por ser una clase vamos a tener asociado un conjunto de funciones y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a escribir string cadena porque ya sabemos que incluso es una cadena. ¿Y cómo se declara un string? Bueno, simplemente, al igual que cualquier tipo de dato primitivo, en este caso no es primitivo, pero se declara primero tipo de dato, es string, y luego el nombre de la variable, que en este caso estoy colocando cadena. Usted pudiera simplemente declarar un string nulo, de esta forma no ha sido inicializado, pero en nuestro caso vamos a inicializarlo. ¿Y cómo se inicializa un string? Bueno, en este caso se coloca entre comillas, sí, entre comillas. Vamos a colocar el string canal de YouTube. Entonces, como pueden ver, de esta forma está declarado un string. Ahora, si nosotros queremos imprimir este string, vamos a colocar aquí cadena para imprimir dentro de la línea de comando. Si ejecutamos, podemos ver cómo dentro de la línea de comando se nos coloca el string cadena de YouTube. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no quisiéramos que cadena de YouTube fuera inicializado? Porque a lo mejor la potestad quien la tiene es el propio usuario en darnos cuál es el valor de cadena. Bueno, para eso es simple. Utilizaríamos entonces el objeto de scanner para leer cuál es el texto que nuestro usuario va a escribir desde la consola. Para eso, simplemente escribimos cadena, va a ser igual a sc punto y una vez más NES. Ahora, si nosotros escribimos solamente con la función NES, que devuelve un string, miren qué curiosidad. Y ahora, no, bueno, vamos a también colocar, imprimir la cadena para que vean la curiosidad. O sea, aquí ejecutamos. Ahora, nuestro programa está esperando a que escribamos el texto canal de YouTube. Entonces, cuando damos enter, lo único que se escribe es canal. O sea, nuestra impresión en la consola no es que esté fallando, simplemente es que no, el método NES no recibe toda la cadena de caracteres que fue escrita por el usuario, siempre y cuando tenga espacio. Por tanto, como si nosotros queremos obtener toda la cadena de caracteres, toda la línea escrita en la línea de comando, entonces en vez del método NES, lo que utilizaríamos es el método NESLine. Y con NESLine ya evitaríamos ese problema, porque en este caso ahora sí estuviéramos obteniendo todo el texto escrito, porque la primera función NES solamente obtiene la primera palabra. Entonces vamos a verificar si esto es cierto. Hacemos nuevamente canal de YouTube. Imprimimos y vemos cómo efectivamente ahora nuestra cadena está siendo leída completamente. Ahora, vamos a ver otro tipo de funciones que tiene también la letra string. Vamos a evitar ya para no utilizar más el objeto scanner, simplemente vamos a utilizar impresiones en consola. Entonces vamos a retirar esto y para visualizar mejor estos métodos vamos a escribir ya canal de YouTube aquí y luego imprimimos cadena. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver vamos a escribir que vamos a imprimir cadena 2, pero ¿quién va a ser cadena 2? El resultado de haber aplicado algunas variantes de la clase cadena. Cadena 2, en este caso vamos a ver por primera vez la función substring. En este caso escribimos cadena
y vemos la función substring. En este caso, por ejemplo, todos tenemos aquí substring y subsequence. Bueno, la diferencia es que simplemente trabajaría el substring, devuelve un string, y en el subsequence devolvería un char sequence. Al final son clases muy similares. Vamos a concentrarnos en string, que es lo que estamos viendo, y vamos a ver entonces estos dos tipos de datos, o sea, estos dos tipos de operaciones. El substring, en este caso, tiene dos variantes. Una en la que recibe el inicio de donde comenzaría a utilizarse ese substring, y tiene otro que establece un rango, cuál es el inicio y cuál es el final. Vamos a ver las diferencias. Si nosotros colocamos el substring que solamente recibe un parámetro, si aquí colocaríamos el parámetro 3, por ejemplo, esto significa que nuestro substring va a ser a partir del carácter que está en la posición 3. Pero para eso tengan en cuenta que las posiciones en una cadena de caracteres comienzan en la posición 0. Por lo tanto, esta C estaría en la posición 0 y en la posición 3 estaría aquí. 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, en la posición 3 estaría la segunda A. Si nosotros hacemos eso, vean qué es lo que ocurre. Imprimimos en la consola y cadena 2 ahora está a partir de la segunda A. ¿Y qué es lo que está a imprimir? Al de YouTube. Entonces, esta es una de las variantes que tenemos. Ahora, si nosotros hacemos esto entre 3 y 6, tengan en cuenta que ahora él va a imprimir en el rango desde 3 hasta 5, porque este valor que está aquí nunca se incluye. Es como decir, el último rango no incluye, en este caso, el segundo parámetro. Quedaría una posición anterior, y por lo tanto sería desde la posición 3 hasta la posición 5, todos los caracteres que se encuentran van a ser reflejados en cadena 2. Veamos, en este caso la impresión mostraría solo al, porque sería la posición 3 sería al, posición 4 sería el, y la posición 5 sería el espacio. En este caso no estamos viendo el espacio, pero está ahí. Si se dan cuenta, el cursor está marcando un espacio después de la L. Entonces, estas serían las diferencias entre substring. Ahora, ¿qué otro tipo de función nos interesaría? Bueno, ya vimos la función char_add. Char_add nos devolvería entonces el carácter que está en una determinada posición. Si nosotros quisiéramos el carácter que está en la posición 4, por ejemplo, y en este caso vamos a sumarle un string vacío para que se mantenga cadena 2, como es un string, que se mantenga recibiendo esto. Porque en este caso, si hacemos esto, daría error porque esto nos devolvería un char. Si ejecutamos, podemos ver ahora cómo nos va a imprimir la letra L solamente, porque es la L la que está en la posición 4. Ahora, si nosotros utilizamos, vamos a ver, otra función, la función toLowerCase. toLowerCase es una función también utilizada tanto como toUpperCase. En este caso lo que hace es convertir toda la cadena a una cadena confeccionada por minúscula. Por lo tanto, si ejecutamos, vean cómo ahora la cadena de string completamente pasa a ser minúsculas. Canal de YouTube. Vamos a escribir, por ejemplo, YouTube para notar la diferencia ahora. YouTube en minúscula. Para que vean. Si nosotros imprimimos, por supuesto, seguimos obteniendo el mismo resultado, todo en minúscula, de canal de YouTube, aun cuando canal de está en mayúscula. Pero si utilizamos la función toUpperCase, en este caso lo que hace es lo inverso, convierte todos los caracteres que tenga la cadena a mayúscula. Por tanto, si ejecutamos, podemos percibir que en este caso la función nos devolvería una cadena todo en mayúscula. Entonces, estas son algunas funciones que son relevantes dentro de la clase string. Pudiéramos también reemplazar un conjunto
digamos que un carácter en específico, como se utilizaría aquí, por ejemplo, con replace. Replace, ¿qué es lo que realiza? En este caso recibe dos tipos de elementos, o puede ser un char sequence o puede ser simplemente un char. Por lo tanto, vamos a ver las dos variantes. Digamos que dentro de nuestra cadena querramos sustituir la palabra AN, que es una secuencia de caracteres, por eso es un char sequence, la queremos sustituir por Pepe. En este caso, sustituiríamos donde quiera que exista AN, la vamos a sustituir por Pepe. Si nosotros hacemos esto e imprimimos, veremos cómo ahora cambió la palabra, o sea, toda la cadena de caracteres, tenemos AN, después de la C tenemos la palabra Pepe y después tenemos AL. Por tanto, esto también sirve para sustituir. Ahora, si solo queremos sustituir un carácter donde quiera que aparezca la A, vamos a colocar una P. Entonces, en este caso, podemos trabajar con carácter simple. O sea, utilizaríamos una comilla simple y aquí colocamos la P. Y de esta forma, donde quiera que esté A, se va a colocar una P. Ejecutamos y podemos percibir cómo ahora sería CPNPL en esta parte de aquí. Entonces, estamos viendo un conjunto de funciones que tiene la clase string. Tiene muchas más que pudiéramos explorar, pero por cuestiones de tiempo tampoco podemos explorarlas todas. Pero otra función que si quisiera, antes de terminar, sería la función contain. Contain es una función que lo que nos devuelve es una variable booleana, o sea, boolean, que nos dice si existe o no. Vamos a declarar una variable boolean que sea existe y lo que nos va a devolver es si existe o no una cadena dentro de otra. Por lo tanto, a la cadena le vamos a preguntar si existe o no la cadena Ana. En este caso podemos ver que Ana está aquí. Por lo tanto, disculpen porque aún está imprimiéndose cadena 2. Vamos a colocar, a sustituirla por existe. Ejecutamos. Y vemos cómo dice que sí existe. O sea, retorna el valor de true, que ya vimos que está asociado cuando un valor booleano de tipo dato booleano es verdadero. Ahora, si nosotros colocamos CC, en ninguna parte de la cadena existe CC, por lo tanto, para este valor nos debe retornar falso. Ejecutamos y tenemos falso. Entonces, colegas, espero que haya sido de su agrado este tercer video de el tutorial de Java desde cero. Entonces, nos veríamos en el próximo video. Hasta luego.